domingo de resurrección, nuestro Señor vive. La resurrección es la victoria sobre la muerte, el inicio de lo nuevo, pero también representa la validación del ministerio de Jesús. Y en este contexto debemos ver una declaración más de Jesús con respecto a su venida. Aquellos que nos están visitando o están enganchando hoy nuestra serie, estamos en medio de una serie llamada Jesús para qué, en donde estamos viendo y proclamando algunas declaraciones de Jesús con respecto a su venida. Y estamos diciendo creer por creer, que es muy fácil y algo muy corriente en nuestro tiempo. Creer por creer, mantener una fe solo por mantenerla, no debería ser una opción para nosotros. Nuestra fe tiene que tener propósito, tiene que tener una meta. ¿Y cómo vamos a encontrar el propósito de nuestra fe? Entendiendo para qué vino el Señor. Y hoy vamos a ver una declaración más de Jesús. Y el título del mensaje en este día es: Jesús vino para cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Decía él: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es importante conocer en qué contexto Jesús llegó al mundo. Y para conocer este contexto, si nos vamos unos años antes de la venida de Cristo, encontramos algo muy interesante y muy llamativo y muy significativo en la historia del pueblo de Israel. Es la historia de la revuelta macabea o la revuelta de los macabeos. Aquellos que están familiarizados con la Biblia católica saben que hay unos 4 libros de los macabeos en donde justamente se relata esta historia que ocurrió aproximadamente 200 años antes de Cristo. ¿Qué sucedió? Recordemos que los judíos fueron a exilio en Babilonia y a los finales del siglo VI antes de Cristo, el rey Ciro decretó que el pueblo de Israel podía salir y retornar a su tierra, y eso hicieron. Y durante ese tiempo los israelitas o los judíos particularmente gozaron de cierta independencia como nación. Y esto continuó incluso cuando Alejandro el Grande, Alejandro Magno, había conquistado toda esa región. Y él dejó a los pueblos de cierta manera dominarse a sí mismo o gobernarse a sí mismo, manteniendo sus costumbres en muchos sentidos. Así que los judíos durante todo este tiempo gozaron de cierta autonomía. Y el dominio de los griegos continuaría con los imperios que fueron naciendo después de los generales de Alejandro que se habían dividido el imperio que él había dejado con su muerte. Y durante todo este tiempo, el pueblo judío gozó de cierta autonomía. Y también algo muy interesante pasó durante el dominio de los griegos. Aproximadamente ya en el siglo V y IV y en adelante, antes de Cristo, hubo una prosperidad muy importante en la región. Y los judíos se beneficiaron de esta prosperidad también. Y en esas épocas eran los sacerdotes quienes tenían el liderazgo más fuerte entre el pueblo, y ellos también se beneficiaron y prosperaron. Pero pasó algo también con ellos. Los historiadores llaman a lo que sucedió con ellos la helenización, es decir, ellos fueron captando varios elementos de la cultura griega. Y esto, de alguna u otra manera, dividió a la clase que lideraba y a los religiosos líderes del pueblo en general, que en las periferias de Jerusalén particularmente no vieron tanto esa prosperidad que se veía en Jerusalén, y ellos sí mantenían la cultura y las costumbres antiguas, por así decirlo. Y desde ahí comenzó a surgir un cierto espíritu de rebelión en contra de las clases dominantes. Y este espíritu de rebelión encontró un pico cuando un rey griego, Antíoco Epífanes, en el año 175 ascendería al trono que también dominaba la región de Judea. Y él tenía una agenda muy clara. Él quería que toda la región de Judea y Jerusalén se convierta completamente en una ciudad griega. ¿Qué hizo este rey? Erigió una estatua del dios Zeus, el dios griego,
en el templo, en el lugar santísimo, y sacrificó un cerdo en ese lugar, que era para los judíos algo innombrable prácticamente. Esto dio pie para que comenzara la revuelta de los macabeos, que comenzó con el sacerdote Matatías y luego sus hijos, el cual uno de los hijos iba a ser el más preponderante, Judas Macabeo. Macabeo significa martillo por el carácter que tenía este hombre. Y él comenzó la revuelta que finalmente en el 164 a.C. iba a lograr capturar Jerusalén, y ellos iban a rededicar ese templo. Y una vez más, ellos gozaron de esa autonomía y por primera vez en mucho tiempo tuvieron una independencia real los judíos. Esta independencia duró hasta el 64, 63 antes de Cristo, cuando finalmente los romanos volvieron a anexar esa región como parte de su imperio, y los judíos perdieron su autonomía. Pero en la memoria colectiva del pueblo esa independencia seguía viva. Y desde aquel entonces comenzó a encenderse el deseo por un Mesías que habría de restaurar y redimir a Israel y darle una vez más esa gloria que alguna vez tuvo. En este contexto es donde Jesús viene al mundo, con su mensaje del reino de Dios, presentándose como el Mesías. Era casi natural que muchos pensaran que él iniciaría una nueva revuelta, que expulsaría a los romanos. Es más, en la Biblia podemos notar en los evangelios que muchos tenían esta esperanza en Jesús. Sin embargo, el reino del que hablaba Jesús no se limitaría al concepto de reinado humano. La venida de Cristo hizo resaltar cuán equivocados estaban en su manera de entender a Dios y su voluntad. Mi reino no es de este mundo, diría el Señor. Jesús es un revolucionario. Muchas veces escuché esta frase, habrán escuchado también. Jesús es un revolucionario. Y la pregunta, ¿es cierto esto? Una revolución es una ruptura radical con el status quo del tiempo que abarca todos los sentidos. Y uno podría decir, Jesús hizo cosas como criticar a los líderes vigentes y los llamó hipócritas, a los fariseos y los líderes. Jesús también enseñaba en contra de lo que todos creían. En el Sermón del Monte leemos, ustedes escucharon que se les dijo, pero yo les digo. Otro carácter de un revolucionario, podríamos decir. Él también exigía un compromiso total. Aquel que no rechace a su padre y madre por mi causa no es digno de entrar a mi reino. Por todas estas cosas, muchas personas dicen que Jesús fue un revolucionario. Pero en medio de todo esto, leemos que Jesús dijo, no piensen que yo vine a abolir la ley. Yo vine a cumplir la ley que ya está establecida. Yo no vine a cambiar todas las cosas. Más bien yo vine a cumplir lo que Dios ha mandado en su ley. Este es nuestro tercer para qué, el tercer para qué que estamos viendo. Y hoy, domingo de resurrección, celebramos la victoria de Cristo, pero pasaríamos por alto el significado total de la resurrección si no tenemos en cuenta esta declaración. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en 3 puntos. En primer lugar, cumplir significa dar el verdadero significado. Cuando Jesús decía, yo he venido a cumplir la ley, estaba diciendo también, yo vine a darle a la ley su verdadero significado. Tomemos como ejemplo las enseñanzas de Jesús con respecto al adulterio y al divorcio. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús decía lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 19, versículo 9, Jesús decía, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto era algo chocante. Jesús estaba yendo más allá, prácticamente haciendo culpables a todos. Los religiosos judíos habían convertido la ley en un mero legalismo, con las tradiciones que daban detalles específicos del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿cuántos pasos podía un
una persona dar en el día de reposo sin que eso fuese incumplir la ley o transgredir la ley. Y uno podía dar ciertos pasos y sabía, entonces cumplí la ley, no doy ningún paso más. No puedo tocar esto, no puedo tocar aquello. Entonces estoy cumpliendo la ley. La ley se convertía así en algo completamente superficial y exterior. Y así escondieron el verdadero propósito de la ley. ¿Cuál era el verdadero propósito de la ley? Pablo escribe a los romanos lo siguiente en Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley era mostrarle al pueblo que tenían un corazón apartado de Dios y que necesitaban de Él y de su gracia. La ley está para que exista orden, eso es cierto, pero hay un propósito más elevado, apuntar a la raíz, el pecado del corazón. Hasta hoy en día, muchos tienen esa misma actitud de buscar cómo cumplo la ley. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas no tengo que hacer? Entran en conflicto por esto y preguntan exactamente, decime qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. ¿Tengo que dar esto o no tengo que dar esto? ¿Tengo que comer esto o no tengo que comer esto? ¿Tengo que vestir esto o no tengo que vestir esto? El propósito de la ley no era que por medio de las tradiciones los líderes religiosos podían dar al pueblo, sí, hagan esto, 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 y si lo hicieron, pueden chequearlo y lo cumplieron. No, el propósito de la ley era mostrarle al pueblo cuánto necesitaban de la gracia de Dios. Jesús, al decir esto acerca del adulterio, les estaba diciendo, no se trata de cumplir la ley en el exterior. Esta ley les recuerda a ustedes que en su corazón tienen un problema. Y ustedes no pueden solucionar ese problema del corazón simplemente chequeando algunos puntos que hicieron o no hicieron. Hace falta algo más radical para cambiar el corazón. Y eso era lo que Él iba a hacer por nosotros. Así que en primer lugar, cumplir significa dar el verdadero significado. En segundo lugar, podemos decir, cumplir significa completar. Muchos se preguntan hoy, ¿por qué nosotros los cristianos no cumplimos la ley como los judíos? Notablemente esta es una pregunta que va siempre renovándose en el tiempo. Un tiempo es fuerte y esta pregunta surge. ¿Por qué no cumplimos y no hacemos tales y tales cosas? Si en la Biblia dice esto y aquello. Después pasa un tiempo en que parece que uno deja de lado eso y vuelve otra vez. Siempre esta pregunta viene y vuelve. ¿Por qué no cumplimos la ley así como los judíos lo hicieron o lo hacen? La respuesta es sencilla. La ley dada a Moisés tenía un propósito claro. Era un pacto con el pueblo en donde habría de venir el Mesías. Ese propósito ya se cumplió en Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 leemos lo siguiente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley era una sombra, apuntaba a algo. Jesús mismo en Lucas capítulo 24, versículo 44, dijo lo siguiente. El Señor resucitado decía esto a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Jesús la salvación no es exclusiva para los judíos. Y las leyes del viejo pacto cumplieron ya su propósito. Tenía que cumplirse lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En mí decía Jesús. Y se cumplió. Por lo tanto, no tiene sentido cumplir algo que ya se cumplió en Jesús. En Jesús estamos bajo un nuevo pacto y una nueva ley. El apóstol Pablo lo llama la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste esta ley? Es una ley basada en el amor. No una ley basada en el miedo, no una ley basada en la obligación, una ley basada en el amor. Los mandamientos en el Nuevo Testamento están en función a la respuesta de amor
de aquellos que saben que son amados por Dios. Es interesante, en el Nuevo Testamento no tenemos una lista de cosas que hacer y cosas que no hacer. Siempre que hay un mandamiento, ya sea positivo o negativo, está conectado con algo del corazón. Por ejemplo, Pablo dice: esposos, amen a sus esposas. No solamente amen porque van a recibir castigo o algo les va a pasar o para no dormir en el sofá, ¿verdad? No, amen a sus esposas, y añadía él, como Cristo amó a su iglesia. El cristiano tiene este mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo en todo lo que hace. Así que es un poco necio hacer la pregunta: ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer aquello? Nosotros tenemos que estar pensando: amar a aquel Dios que nos amó y amar a nuestro prójimo, por quien también el Señor derramó su sangre. Esta es la ley de Cristo. Así que Jesús vino a cumplir la ley, completándola. En Jesús se cumplió esa ley. Y podemos hablar de un antiguo pacto y de un nuevo pacto en el cual estamos nosotros. Que no se trata de leyes y ceremonias, sino se trata de vivir esa vida en abundancia, en fe, porque Jesús cumplió la ley y nos dio la libertad de vivir en su gracia. Y vamos a ver un último punto: cumplir significa obedecer. Lo anterior no significa que las demandas de la ley deben tomarse a la ligera. Todas las demandas de la ley nos recuerdan algo muy importante: Dios es santo y justo. ¿Qué significa que Jesús cumplió la ley? En primer lugar, que la validó obedeciéndola. Jesús cumplió por nosotros y en lugar de nosotros las exigencias de la ley. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 leemos lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús validó la ley porque Él vivió sin pecado, demostrando que la ley era justa en realidad y que el mandamiento del Señor era justo. Él lo cumplió y lo cumplió por nosotros. En segundo lugar, Jesús pagó por nosotros las exigencias de la ley. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 21. Este texto es maravilloso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La ley exigía que el pecado fuese castigado. La ley exigía que hubiese justicia. Y la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Pero Dios cargó en nuestro Señor el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos ser los justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Y aquel que cree en Él tiene esta libertad. Puede saber con certeza que ha sido perdonado y que sus pecados han sido perdonados. Para terminar, podemos decir lo siguiente: la resurrección significa que la ley fue cumplida, que el Señor logró un nuevo pacto para nosotros, que las puertas de la vida eterna están abiertas para todo aquel que cree en Cristo. La resurrección significa que el poder para salvación no radicó ni radicará jamás en nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo Espíritu de poder que mora en todo aquel que cree en Jesús. Si hoy estás agobiado, si hoy estás cargado, si hoy estás dolido, la resurrección significa, Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay más, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, el apóstol Pablo escribía con total sinceridad lo siguiente: porque ciertamente, decía del Señor, Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo,
viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Tenemos debilidad. Y si fuésemos juzgados por la ley, ninguno de nosotros podía decir vamos a ser libres, vamos a pasar esto. Pero el Señor cumplió la ley por nosotros. De tal modo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si hoy hay algo que te agobia, algo que estás haciendo mal, algo que hiciste, alguna memoria, la palabra del Señor nos da esta certeza y esta esperanza. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vení a los pies de Cristo para recibir ese perdón y libertad, para que el pecado ya no tenga poder sobre tu vida, porque Él cumplió la ley para darnos libertad. Vamos a orar. Invito que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te venga a la mente, tal vez remordimientos, sentimientos de culpa. El Señor cumplió la ley y eso significa perdón para tu vida, libertad, poder para vencer al pecado y vencer cualquier cosa. Porque no estamos bajo la ley, que ya fue cumplida en Cristo, sino bajo la gracia. Y hoy que recordamos que Él se levantó de los muertos, recordamos esto. Somos libres en Jesús por toda la eternidad. Que el pecado no tenga poder sobre tu vida. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, estamos delante de ti, agradecidos. Porque tú hiciste, Señor, aquello que nosotros no podíamos. Cumpliste la ley por nosotros y cargaste con ese peso que la ley imponía para nuestro pecado. Y hoy tenemos perdón en ti, Señor. Y porque te levantaste, podemos saber, Señor, que tu gracia nos llena, que tu gracia nos restaura, que tu gracia nos libera. Hoy queremos recordar esto con gozo, Señor. Y te pedimos que tu gracia pueda renovar en nosotros ese gozo y esa paz, que pueda traer libertad, Señor, a los corazones que están agobiados quizás, Señor, que están necesitados. Que tu gracia, que lo renueva todo, Señor, pueda traer paz a nuestros corazones. Y oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creer por creer sería, bueno, tomar esta declaración de Jesús, esto nos ayuda a ser mejores personas. Voy a tratar de servir y ser más bueno con los demás. Pero creer con propósito es entender esta declaración y decir, voy a dejar ese deseo de usurpar el lugar de Dios. Voy a recobrar ese honor de ser siervo